unas pocas páginas, porque cuando no tengo algo escrito por delante, no sé cómo la profesora Rita, yo me paralizo. Entonces, a la usanza del Génesis bíblico, podríamos decir que en el principio el conocimiento fue dado al hombre y éste vio que era bueno. Para entonces la ciencia era una, porque el conocimiento es uno. Pero al pasar el tiempo, mientras más se alejaba el hombre de ese fiat lux primigenio, fue creando compartimientos para cuanto conocía. Según las más antiguas tradiciones, las letras construyen y dan vida a la realidad. Por ejemplo, en la Kabbalah, tradición milenaria en la cual las letras y los números son equivalentes, las 22 letras del alfabeto hebreo están reflejadas en el número de cromosomas de la célula humana. Los 22 cromosomas masculinos, junto con los 22 femeninos, definen 44 grupos de genes de la descendencia. El número 44 es equivalente a las letras Dalet Men, que unidas significan sangre. Los dos cromosomas sexuales adicionales del padre y la madre se combinan para determinar el sexo, representado por la letra Aleph, que a su vez equivale al número 1. Según esta tradición milenaria, a Adán le fue otorgada una sabiduría especial para reconocer y llamar a cada ser por su propio nombre, y al hacerlo era capaz de descender la conciencia divina en la cosa nombrada. Pero olvidamos hace mucho que el conocimiento está inscrito en el universo y empezamos a ordenar, a clasificar, y así llegamos a distinguir la gramática de la retórica. Pero no bastaba. Hablamos luego de lingüística y literatura, pero aún no era suficiente. Así que continuamos desarrollando más y más compartimientos hasta superarnos cada vez más a nosotros mismos. Y alcanzamos así avanzados niveles de análisis que integran numerosas disciplinas. Por ejemplo, en la lingüística distinguimos la fonología, la sintaxis, la semántica, la lexicografía principalmente, pero el asunto no acaba allí. Tanto la lingüística como la literatura pueden, según los requerimientos del objeto de estudio, relacionarse. Echar mano es más comprensible, pero tal vez menos adecuado. Relacionarse con la psicología, de donde deriva la psicolingüística. En el caso de los estudios literarios, estaríamos hablando de psicocrítica. De la relación de la lingüística con la antropología se crea la lingüística antropológica. Con la etnología surge la etnolingüística. Con la sociolingüística, con la filosofía, voilà, aparece la filosofía del lenguaje. Con la neurología, la neurolingüística, con la pedagogía, una de las que más nos atañe, la pedagogía del lenguaje. La literatura, por su parte, resolvió todas estas especificaciones gracias a los estudios culturales, que dan para todo, menos en algunos casos para la literatura. Sin embargo, estamos aquí porque hemos decidido recordar que hablar de literatura es hablar de palabras, y recordar viene del bajo latín recordare, que se compone del prefijo re, de nuevo, y cordare, elemento formado sobre el nombre cor cordis, corazón. Recordar es pues traer de nuevo al corazón en concordancia con los antiguos, para quienes el corazón era la sede de la memoria. La creación literaria, decimos los académicos, permite el uso de la lengua con una finalidad estética, y de esta forma se constituyen tradiciones discursivas y la obra literaria toma un lugar en la sociedad. La literatura es una representación de la realidad, del pasado o de lo posible. Es también la pretensión de que lo cotidiano puede ser diferente y a veces mejor a cuanto conocemos. De esta forma, la ficción literaria puede incidir en el hombre individual y llegar a transformar una colectividad. Los conquistadores que vinieron a América pretendían hacer realidad en nuestro continente los sueños que se gestaron a la sombra de muchas horas de lecturas de las novelas de caballería. Pero también la literatura puede alcanzar a la lengua y transformarla, como en el caso de Dante y su Divina Comedia. El vínculo entre la literatura y la lingüística es un terreno fértil, porque la literatura es palabra, es lenguaje. Cuando la literatura representa la realidad mediante estructuras lingüísticas, literatura y lingüística están siendo permeadas por la vida, por lo cotidiano, por los sueños, las aspiraciones, los antiguos miedos, las sempiternas pasiones del mismo hombre. Los llamados sistemas complejos, en los cuales confluyen numerosos procesos que se cruzan y se interrelacionan rizomáticamente, muchas veces conducen al investigador literario, que se sirve de la lingüística, a toparse con viejos asuntos de la misma humanidad que somos,
instalados ahora en nuevos significados, en otra piel, en otro entorno sociocultural, pero en el fondo es el mismo hombre contando los mismos cuentos, ya no frente al fuego, sino a través de complicados canales de edición y distribución. Sin lengua no hay representación literaria posible. Sin literatura, seguramente la lingüística sería otra. Si logramos abrir nuestros ojos, o mejor, si quitamos el velo que nos cubre los ojos, ¿acaso podríamos ver que toda la interdisciplinariedad, todo nuestro desarrollo teórico, metodológico, literario y lingüístico nos conduce a develar estructuras narrativas o poéticas, sujetos discursivos, funciones discursivas dominantes, marcas de oralidad, dimensiones pragmáticas, multiplicidad de posibles lecturas, dialogicidad, discursos exponentes de fenómenos identitarios o de género, isotopías semiológicas, autonomías literarias, arqueologías del saber, palimpsestos y hasta, que Dios nos proteja, literaturas posautónomas? Pero detrás de todo esto finalmente hallamos al mismo hombre queriendo tal vez recuperar la posibilidad de reencontrarse con la palabra, porque en él se apagó. ¿Sí? ¿No? Sí se apagó. No. Okay. Decía, pero detrás de todo esto finalmente hallamos al mismo hombre queriendo tal vez recuperar. Sí. Como si estuviéramos en Venezuela. Algo así. Ajá, decía. Pero detrás de todo esto, finalmente hallamos al mismo hombre queriendo tal vez recuperar la posibilidad de reencontrarse con la palabra, porque en el verdadero nombre de cada ser se encierra el poder divino. Volviendo a la Kabbalah, en el acto de otorgar los nombres, Adán conoció, término utilizado por la Torá, a cada criatura viviente, pero conocer se puede traducir como que se apareó con ellas, es decir, fue uno mediante el lenguaje con todo lo creado. Seguiremos haciendo lo que hacemos, continuaremos con nuestras investigaciones lingüísticas o literarias, pero que no se nos olvide que al final del día el trabajo realizado debe ser recoger lo disperso, buscar el centro y unir lo fragmentado. Así como los fractales nos llevan a pensar en la manifiesta armonía de toda la creación, desde la mínima materia biológica hasta los ciclos planetarios, en la palabra se une la creación literaria y el estudio de la lengua. Quiero finalizar leyendo los primeros párrafos de la novela Amor y terror de las palabras, del escritor venezolano José Manuel Briceño Guerrero, un maravilloso texto que nos habla de la relación entre un hombre y las palabras. Dice así: desde siempre la experiencia vivida en la palabra me pareció más real que el contacto directo con las cosas. No sentí el lenguaje como representante del mundo que los sentidos me entregaban, ni como camino hacia él, sino como ámbito de una realidad más fuerte y más cercana a mí. No solo lo que yo percibía, sino también todo lo que hacía y sentía mostraba signos dolorosos y crisis de inferioridad y exilio en contraste con la plenitud verbal. Todos los seres eran para mí aspirantes oscuros a una dignidad que solo la palabra podía darles, y hasta su débil existencia provenía de sus nombres. Una existencia prestada, pues el centro de dignidad y prestigio se mantenía en los nombres. En palabras fue engendrado y parido, y con palabras me amamantó mi madre. Nada me dio sin palabras. Cuando yo comencé a preguntar, ¿qué es eso?, no pedía la ubicación de una percepción en un concepto. Pedía la palabra que abrigaba y sostenía aquella cosa, para sacarla de la orfandad, para arrancarla de la precaria existencia suministrada por la palabra cosa, indiferente y perezosa madrastra, y restituirla a su hogar legítimo, su nombre, en el mundo firme de mi lengua. Hogar prestado, es cierto, pero único hogar al cual podían aspirar las cosas, condenadas como estaban a vivir, arrimadas en la casa del verbo. Muchas gracias.